Las mujeres con un alto deseo sexual hacen esto. ¿Cómo saber si la persona que te gusta tiene un alto deseo sexual? Aquí hay algo que la mayoría de los hombres pasan por alto. Cuando una mujer tiene un alto deseo sexual, no se vuelve más obvia, sino más estratégica. No lo anunciará, no se lanzará sobre ti, pero hará cosas que parecen pequeñas en la superficie y que en el fondo significan todo. Y si últimamente te ha confundido el comportamiento de una mujer, preguntándote si solo es amigable o si hay algo más urgente sucediendo detrás de sus ojos, probablemente no estés leyendo lo que realmente te está mostrando. Como mujer, sé exactamente qué sucede cuando aumenta esa tensión. Y una vez que reconozcas estas señales, nunca más la malinterpretarás. Punto 1. Habla de experiencias físicas con una precisión inusual. Presta atención a cómo describe las cosas. No a lo que describe, sino a cómo. Cuando habla de un masaje que recibió, o de lo dolorida que estaba después de hacer ejercicio, o de cómo se sintió el agua caliente después de un largo día, escucha el nivel de detalle. La mayoría de la gente resume, se detiene, describe la presión, la temperatura, el momento exacto en que se libera la tensión, y ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo porque, para ella, la experiencia física no es ruido de fondo, es el evento principal. Su cuerpo procesa el mundo con mayor intensidad que el de la mayoría de las personas, y eso se traduce directamente en cómo se relaciona con la intimidad. Esta precisión no es accidental, es una ventana a cuánto le importa la sensación física. Una mujer que habla de una comida en términos de textura, calor y tiempo, ella aborda todo de esa manera, y cuando te describe algo físico con el mismo nivel de cuidado, ya está imaginando qué más podría sentirse tan vívidamente. Está siendo invitado a su mundo sensorial. La mayoría de los hombres pasan de largo. Punto 2. Se impacienta con la lenta acumulación romántica. Lo estás haciendo todo bien, planeando citas consideradas, construyendo conexión emocional, tomándote tu tiempo porque te han dicho que eso es lo que las mujeres quieren. Y, sin embargo, algo se siente extraño, parece inquieta, casi agitada. No porque estés haciendo algo mal, sino porque lo estás haciendo demasiado lento para donde ella ya está. Una mujer con un alto deseo sexual no necesita 12 citas para sentirse lista. Su cuerpo llegó a esa conclusión mucho antes de que su calendario se pusiera al día. Entonces, cuando sigues extendiendo la fase de cortejo, ella comienza a preguntarse si no lo estás sintiendo. O peor aún, si no estás captando lo que ha estado señalando. Esa impaciencia no es grosería, es deseo que no tiene dónde aterrizar. Y si lo confundes con desinterés, te retirarás en el momento exacto en que deberías estar inclinándote. Punto 3. Ella nota que tu cuerpo responde antes que tú. Aquí hay uno que toma a los hombres completamente desprevenidos, sentado a su lado, y algo cambia en tu postura. Tal vez te inclinas ligeramente hacia adelante, tal vez. Tu respiración cambió sin que te dieras cuenta. Tal vez tu mano se movió una pulgada más cerca de la suya. Ni siquiera eras consciente de ello. Pero ella sí. Una mujer con un alto deseo sexual está en sintonía con los cuerpos como un músico con el sonido. Percibe micromovimientos que otros pasan por alto por completo. Y los nota en ti antes de que tú los registres. Así que cuando dice algo como, te acabas de poner tenso, o tu energía cambió, no está adivinando. Te está leyendo en tiempo real. Esto es lo que sucede cuando alguien está muy en sintonía con la dinámica física. Ya está rastreando la tensión de la habitación como una corriente en el agua. Y el hecho de que preste tanta atención a tu cuerpo, eso te dice exactamente dónde está su mente. Ya que estás aquí, si eres de las que ya no se dan cuenta de las señales, y está lista para empezar a notar lo que otros pasan por alto, deja claridad abajo. Quiero saber quién está en este camino. Punto 4. Sus cumplidos pasan por alto las cualidades emocionales y se centran en las físicas. La mayoría de las mujeres, cuando están interesadas, te dirán que eres gracioso, inteligente, amable, que sabes escuchar. Y esos son cumplidos de verdad, importan. Pero fíjate en lo que una mujer con un alto deseo sexual te halaga. Te dice que tus brazos te quedan bien con esa camisa. Menciona tus manos. Dice algo sobre cómo te mueves. No es que no te aprecie, sí. Pero su atracción reside primero en su cuerpo, y ahí es donde se dirige naturalmente su atención. Si sus halagos siguen aterrizando en territorio físico antes que en territorio emocional, te está diciendo qué es lo que impulsa su interés. Punto 5. Saca el tema del sueño, pero se refiere a lo que ocurre antes. Te pregunta cómo dormiste, o menciona que no durmió bien, o se pregunta en voz alta cómo es tu horario de sueño. Y a primera vista suena a charla trivial, el tipo de pregunta que le harías a cualquiera. Pero escucha con atención. Cuando una mujer con un alto deseo sexual habla del sueño, normalmente te está dando vueltas a otra cosa. Está pensando en las camas, en lo que ocurre en ellas, en las horas de las que la mayoría de la gente no habla. Esto es especialmente cierto si menciona la inquietud, la dificultad para relajarse, un cuerpo que no se asienta. No te está pidiendo consejos para dormir, te está contando algo sobre sus noches sin decirlo directamente. Punto 6. Se pone irritable cuando la química no tiene a dónde ir.
Han tenido 3 grandes conversaciones. La energía entre ustedes era innegable, pero nada avanzado, ninguna escalada, ningún siguiente paso. Y ahora parece un poco molesta y no puedes entender por qué. Esta es una de las señales más malinterpretadas. Una mujer con un alto deseo sexual no solo disfruta de la química, la necesita para progresar. Cuando se estanca, cuando la tensión sigue creciendo sin alivio, se frustra. No contigo necesariamente, sino con la situación. Esa frustración puede parecer desinterés, puede parecer que ella se retrae, pero en realidad es deseo sin salida. Se pregunta por qué no has hecho un movimiento. Se pregunta si alguna vez lo harás. Y si esperas demasiado, ella eventualmente redirigirá esa energía a otra parte, no porque quisiera, sino porque necesitaba ir a alguna parte. Punto 7. Ella prueba tus límites temprano para ver cómo manejas la presión. Esto requiere mucha atención. Una mujer con un alto deseo sexual quiere saber algo sobre ti antes de invertir más. ¿Cómo manejas la intensidad? Así que ella prueba. Dice algo ligeramente provocativo y observa tu cara. Hace un chiste que empuja la línea y comprueba si te estremeces. Crea un momento de tensión. Tal vez parándose demasiado cerca, tal vez manteniendo el contacto visual demasiado tiempo solo para ver qué haces con él. Si lo manejas bien, si mantienes la calma, te mantienes firme, tal vez incluso iguala su energía, ella lo archiva inmediatamente. Acabas de pasar una audición que no sabías que estabas haciendo, pero si te pones nervioso, desvías el tema, o cambias de tema demasiado rápido. Ella aprende algo más. Este hombre no está listo para lo que yo traigo. Esa prueba no es un juego. Así es como se protege de invertir en alguien que no puede estar a su altura. Punto 8. Describe sus antojos de maneras que no tienen que ver realmente con la comida. Tiene hambre. Se muere de hambre. ¿Necesita algo? La forma en que habla de querer una comida específica es vívida, casi urgente. Describe el antojo como si la estuviera trayendo. Ahora mira, a veces la comida es solo comida. Pero para una mujer con un alto deseo sexual, el apetito rara vez se trata solo de comer. La forma en que experimenta el antojo en un área refleja cómo lo experimenta en otras. No solo tiene hambre, se consume por querer algo. Y cuando habla de ese tipo de deseo en voz alta, especialmente contigo, ¿te está dando una idea de cómo experimenta la necesidad en general? Punto 9. Su humor tiene un toque que la mayoría de la gente no diría en voz alta. Hace un chiste que te pilla desprevenido, algo un poco atrevido, un poco agudo. El tipo de cosas que la mayoría de la gente piensa, pero en realidad no dice. Y no se sonroja al decirlo. Observa si puedes con ello. Esto es más revelador de lo que parece. Las mujeres con un alto deseo sexual suelen tener un humor que opera más cerca de la línea. No necesariamente crudo, pero sin filtro. Directo. Dicen cosas con una carga emocional y disfrutan de la reacción. Si su humor te sorprende con frecuencia, si te has sorprendido pensar, no puedo creer que haya dicho eso. Estás viendo un anticipo. Esa misma audacia se manifiesta en otros aspectos. Y ella está comprobando si eres de los que lo aprecian o se sienten incómodos. Tu respuesta lo dice todo sobre si puedes seguirle el ritmo. Punto 10. Te pregunta, ¿qué te gusta antes de saber si estás interesado? Esto es sutil, pero significativo. Todavía estás en las primeras etapas, quizás solo han hablado unas pocas veces, y ella te pregunta qué disfrutas, qué prefieres, qué te gusta. Fíjate en el orden, no está esperando ver si te interesa primero. No está construyendo la pregunta durante semanas de conversación. Quiere saberlo ya. Porque para ella, la compatibilidad en este aspecto no es una ventaja sino un requisito. Está recopilando información con antelación porque no quiere invertir en alguien que no sea compatible con ella. Pregunta directamente porque no tiene tiempo para adivinanzas. Si sientes que te está evaluando de forma un poco adelantada, confía en tu instinto. Lo está haciendo. Y eso te dice exactamente cuáles son sus prioridades. Punto 11. Le aburren los hombres que solo le interesan la mente. Ha tenido conversaciones profundas, debates intelectuales, hombres que querían hablar de filosofía, sentimientos y el sentido de la vida. Y apreciaba esas conversaciones de verdad. Pero siempre faltaba algo. Una mujer con un alto deseo sexual necesita más que una conexión mental. Necesita un hombre que pueda conectar con ella, físicamente, con la misma intensidad que le da la conversación. Así que, cuando te cuente situaciones pasadas en las que las cosas simplemente no funcionaron, aunque el chico fuera inteligente, amable e interesante, presta atención al subtexto. Lo que realmente está diciendo es que esa simple conexión mental la dejó hambrienta. Quiere la experiencia completa. Y si solo captas su atención mientras ignoras la corriente subyacente, acabarás sintiendo que algo esencial está siendo descuidado. Puede que le resultes fascinante, pero si no se siente deseada en su cuerpo, esa fascinación tiene fecha de caducidad. Punto 12. Ella observa tu tensión física, como si estuviera leyendo un tablero. Estás en medio de una conversación, y ella dice algo que te pilla desprevenido. Tienes tensión en los hombros. O nota que tienes la mandíbula apretada. O menciona que parecías más relajado la última vez. La mayoría de la gente no presta esa atención.
Se centra en las palabras, en el contenido, en la superficie de lo que sucede, pero ella observa tu cuerpo como si le estuviera dando información, porque para ella, lo es. Una mujer con un alto deseo sexual está programada para notar estados físicos. Registra cambios en tu postura, tu respiración, tu energía, y procesa esas señales como datos significativos. Cuando ella sigue tu tensión tan de cerca, te está diciendo algo sobre lo en sintonía que está con los cuerpos en general, y lo está haciendo con el tuyo específicamente porque eres a quien le está prestando atención. Punto 13. Ella menciona que le falta algo, pero no nombra qué es. Te dice que se ha sentido mal últimamente, inquieta, como si le faltara algo pero no puede identificarlo. Y cuando le preguntas qué quiere decir, desvía el tema. Cambia de tema. Dice que no sabe, lo sabe. Simplemente no lo va a explicar directamente. Una mujer con un alto deseo sexual experimenta esa necesidad como una especie de hambre que no desaparece por completo. Cuando ha pasado demasiado tiempo desde que esa necesidad fue satisfecha, lo siente en su estado de ánimo, su concentración, su energía, y puede que ni siquiera conecte los puntos conscientemente en el momento, pero su cuerpo le está diciendo algo, y se manifiesta como una vaga insatisfacción. Si ella comparte ese sentimiento contigo específicamente, no te está pidiendo que lo resuelvas, pero te está diciendo dónde hay una oportunidad. Punto 14. Su energía cambia notablemente después de un ligero contacto físico. Le tocaste el brazo por un segundo, la ayudaste con su chaqueta. Tu rodilla rozó la suya por debajo de la mesa, y notaste que algo cambió. Su respiración. Contacto visual. La forma en que hizo una pausa antes de volver a hablar. Para la mayoría de las personas, el contacto incidental es solo eso, incidental. No se registra como significativo. Pero para una mujer con un alto deseo sexual, el contacto físico activa algo inmediatamente. Incluso el toque más pequeño e inocente se procesa como una entrada significativa. No está exagerando. Su cuerpo simplemente responde mejor que el promedio. Y cuando notas ese cambio, esa recalibración de una fracción de segundo después de tocarla, estás viendo lo rápido que su sistema responde a la conexión física. Esa capacidad de respuesta te lo dice todo sobre cómo está conectada. Y lo que nos lleva a algo aún más revelador sobre cómo habla de su pasado. Punto 15. Habla de experiencias pasadas en términos de intensidad, no de emoción. Cuando la mayoría de las mujeres describen relaciones o encuentros pasados, se centran en los sentimientos, cómo la hizo sentir, si se sintió segura, si existió la conexión emocional. Y esas cosas importan profundamente. Pero escucha cómo una mujer con un alto deseo sexual cuenta sus historias. Habla de intensidad, de química, de si hubo pasión. Incluso podría describir situaciones que no funcionaron emocionalmente, pero aún así reconoce que había algo magnético en ellas. No se trata de superficialidad, sino de honestidad sobre lo que la motiva. Sabe que la intensidad física es innegociable para su satisfacción, así que, cuando evalúa el pasado, esa es la métrica a la que recurre. Si sus historias enfatizan constantemente la dimensión física junto con la emocional, o incluso antes, te está mostrando lo que necesita para sentirse plenamente realizada. Si sigues aquí, ya estás por delante de los chicos que se fueron, dale, me gusta. Luego, suscríbete y activa la campana para mantenerte en ese grupo de los mejores cada vez que suba un nuevo video. Punto 16. Pregunta sobre tu resistencia en contextos que no la requieren. Mencionas un largo día de trabajo, y ella te pregunta si tienes buena resistencia. O hablas de trasnochar, y ella se pregunta, ¿cuánto necesitas dormir realmente? O menciona la resistencia física en un contexto donde no encaja del todo con la conversación. No está haciendo una charla trivial, está pescando. Una mujer con un alto deseo sexual piensa en la compatibilidad de maneras que la mayoría de la gente no verbaliza. Y la resistencia, la capacidad de mantener el ritmo, de mantener la energía, de no decaer prematuramente, le importa más de lo que va a decir directamente. Así que hace preguntas adyacentes. Preguntas que le dan la información que busca sin hacer explícito el subtexto. Si la notas tanteando el terreno, no te pierdas lo que hay debajo. Está evaluando si puedes seguir su ritmo. Punto 17. Crea urgencia, donde la paciencia sería la norma. Llevan hablando unas semanas, las cosas van bien, y de repente, está presionando para que los planes se hagan antes, quiere verte este fin de semana, no el próximo. Responde a tus mensajes más rápido de lo esperado. Sugiere quedar de maneras que parecen un poco adelantadas. No es desesperación, es impulso. Una mujer con un alto deseo sexual no funciona con la lentitud que recomiendan los consejos convencionales para citas. Cuando siente algo, quiere movimiento. Esperar se siente como perder el tiempo, y cuando crea urgencia, no está siendo impaciente contigo. Está siendo honesta sobre el ritmo que prefiere su cuerpo. La mayoría de los hombres interpretan esto como una señal de alerta, algo con lo que hay que tener cuidado. Pero a menudo es lo contrario. Te está demostrando que su interés no es casual, y que su deseo no es a fuego lento. Si respondes a esa urgencia con vacilación, asumirá que no están en la misma frecuencia.
Punto 18. Se queda callada no por timidez, sino por moderación. Están juntos y de repente se queda callada. La conversación se pausa. Y se nota, no es un silencio incómodo. No es que esté perdiendo el interés. Es algo más. Se está conteniendo. Una mujer, con un alto deseo sexual, suele llegar a momentos en los que lo que quiere decir o hacer sería demasiado rápido. Así que se queda callada. Ese silencio es su forma de gestionar la brecha entre dónde está internamente y lo que es apropiado expresar externamente. Y si prestas atención, puedes sentir el peso que conlleva. La mayoría de los hombres se apresuran a llenar el silencio, pensando que algo salió mal. Pero a veces, ese silencio es lo más honesto que te ha ofrecido. No está ausente, está abrumada por algo que aún no ha decidido hacer. Si puedes mantener ese espacio sin romperlo, le estás demostrando que entiendes algo que la mayoría de los hombres ni siquiera notan. Punto 19. Te dice lo que quiere antes de que le ofrezcas nada. No le has preguntado qué busca. No has iniciado esa conversación, pero ella lo menciona de todos modos. Te dice lo que necesita, lo que ya no espera, lo que ya no está dispuesta a ceder. Una mujer con un alto deseo sexual llega a un punto en el que deja de adivinar. Sabe lo que quiere y ya no es indirecta. Así que te lo dice, no como una exigencia, sino como un filtro. Les ahorra tiempo a ambos. Y cuando una mujer habla así de sus necesidades sin que se lo pidas, dos cosas, es seria, y está evaluando si eres capaz de satisfacerla. Los hombres que se sienten incómodos con esta franqueza se descartan. Los hombres que la reciben sin pestañear, se ponen al frente de la fila inmediatamente. Punto 20. Se detiene en momentos que la mayoría de las mujeres terminarían rápidamente. El abrazo dura un instante de más. El contacto visual se extiende más allá de lo casual. La despedida se alarga cuando debería haber terminado. Y no lo hace incómodo. Simplemente no se apresura a romper la tensión. Una mujer con un alto deseo sexual vive para estos momentos. Los espacios intermedios donde algo está a punto de suceder, pero aún no ha sucedido. Ella no quiere escapar de esa tensión. Quiere quedarse dentro de ella. Así que se demora. Deja que el silencio respire. Mantiene su mano en tu brazo un segundo más de lo necesario. La mayoría de los hombres se alejan primero porque la intensidad los pone nerviosos. Pero si puedes permanecer en ese momento con ella, si puedes seguir su ritmo, en lugar de romperlo, sentirás exactamente lo que ha estado buscando. Ella no quiere un hombre que se apresure a superar la tensión. Quiere uno que pueda contenerla. Y en ese momento persistente, te está dando todas las oportunidades para demostrar que eres ese hombre. Reconocer estas señales es solo la mitad de la ecuación. Por una vez que las ves, una vez que entiendes lo que te está mostrando, la pregunta es si eres el tipo de hombre con el que realmente actuarás según ese deseo. Y esa parte no se trata de leerla. Se trata de lo que estás proyectando sin darte cuenta. Las cosas que hacen que un hombre sea atractivo para una mujer como esta no son ruidosas, no son obvias. Son las señales silenciosas que ya estás enviando y que quizás ni siquiera sepas que estás emitiendo. El siguiente video explica exactamente cuáles son. 30 hábitos que te hacen silenciosamente atractivo para las mujeres. Ese tipo de cosas que ella nota incluso antes de decirte una palabra. Y una vez que las entiendas, entenderás por qué algunos hombres parecen atraer esta atención sin esfuerzo, mientras que otros se preguntan qué se están perdiendo.